nuestras mentes para escuchar al Señor. Cada vez que abrimos la palabra del Señor, es un mensaje o es una palabra que Dios tiene para nosotros. Nunca vamos a dudar de eso, siempre vamos a creer, siempre vamos a afirmar. Y saben, aquí hay un secreto. Bueno, tal vez lo puedo decir como un secreto. Es para la victoria cuando leemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos que decir audiblemente a nosotros mismos, es la palabra de Dios. Estar convencido que es la palabra del Señor, porque el enemigo va a usar muchas estrategias para decirnos que no es la palabra del Señor, para cuestionar la palabra de Dios, incluso para dudar si realmente es la palabra del Señor, pero es la palabra de Dios. Y así tenemos que aceptarla, tenemos que convencernos a nosotros mismos. Entonces vamos a orar y después vamos a comenzar. Padre, te doy gracias en este día que nos das la oportunidad de reunirnos, la oportunidad de estar en comunión, la oportunidad de dedicar nuestro corazón, nuestra alma, de habernos preparado desde temprano, desde el momento en que tú pusiste en nosotros el sentir, el deseo por tu casa, el deseo por la reunión, para la adoración, y pues también reconociendo que aunque hay muchos obstáculos, aunque muchos pretextos podrían ponerse para no estar aquí, pero en tu gracia y en tu amor estamos aquí, Señor. En tu poder, sobre todo por tu autoridad, porque nadie tiene más autoridad en ningún rincón del universo más que tú y tu palabra, Señor. Te damos gracias en este momento y ahora estamos orando, consagrando nuestras mentes, consagrando nuestro pensamiento, nuestros oídos, eh, a tu palabra, a ti, Señor, a lo que tú vas a decirnos en este momento. No permitas que el enemigo venga y robe aquello que he sembrado. Tampoco permitas que los afanes y las pruebas, las dificultades y ahoguen la palabra, no la dejen fructificar. Es mejor esperar hoy que la palabra caerá en buena tierra para que produzca lo que es necesario. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Hay una anécdota, una anécdota de uno de los grandes científicos del siglo pasado, este señor llamado Albert Einstein. Pues dice que un día él se subió al tren y el tren ya había comenzado a avanzar y entonces él ya era avanzado de edad, este señor. Entonces dice que él se subió al tren y el tren avanzaba. Entonces vino el hombre que tomaba los boletos para marcarlos, para poncharlos. Pero saben que entre todas las cosas que llevaba este señor en su mano, en las bolsas, comenzó a buscar y no encontraba el boleto. Estaba nervioso y ya estaba cerca el hombre que sellaba los boletos. Entonces aquel hombre le dice: no se preocupe, señor Einstein, yo sé quién es usted. Yo lo conozco bien y yo sé que usted compró su boleto. Y dijo Einstein: sí sé quién soy, dijo él, pero no encuentro mi boleto. No se preocupe, le dijo, no hay problema, yo sé quién es y estoy seguro que no se ha de haber subido sin pagar. Ya el hombre de los boletos se fue más adelante, pero cuando volteó
vio que Einstein estaba de rodillas en el piso del tren, buscando abajo de los asientos, buscando donde, y regresa otra vez y le dice, señor Einstein, no se preocupe usted. Yo sé quién es usted y sé que usted pagó su boleto para entrar. Entonces, aquel científico Einstein se voltea y le dice, señor, yo sé quién soy, yo sé que pagué mi boleto, pero lo que no sé es a dónde voy. Hermanos, muchas veces nos puede ocurrir lo mismo a nosotros. Podemos decir, yo soy creyente, yo sé quién soy, yo sé que estoy aquí y no estoy por mis méritos, yo sé que hubo un sacrificio para que yo pudiera estar en la iglesia, en el pueblo de Dios, pero a veces carecemos de propósito. Ya estamos en el tren, ya estamos subidos y la verdad es que vamos al cielo porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero a veces carecemos de propósito mientras estamos aquí en la tierra. Y hay una razón por la que muchas veces no estamos convencidos o no estamos totalmente conscientes de qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Yo estoy seguro que el deseo de Dios para nosotros es que lo adoremos, que lo amemos, así como el hermano Isaí nos mencionaba ahorita, cuando cantamos este canto del amor, decía el hermano Isaí, bueno, cuando aquel joven vino delante del Señor, y el Señor le dijo, a ver, dime, ¿cuáles son los mandamientos? Y entonces él mencionó el mandamiento más grande, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y el Señor dijo, este es el primer y grande mandamiento. Hermanos, ¿por qué será que los creyentes, nosotros, a pesar de conocerlo, a pesar de saber, por qué será que no podemos cumplir cabalmente este mandamiento? ¿Alguno de ustedes ama al Señor con todo el corazón? ¿Alguno de ustedes ha llegado a amar al Señor con todo el corazón? ¿Con toda su mente? ¿Con todas sus fuerzas? Si alguien lo ha logrado, díganos cómo lo ha hecho. Porque el corazón muchas veces está dividido. La mente muchas veces está dividida. Estoy seguro que mientras estamos aquí, están pensando también en otras cosas. ¿O no? De repente, de pronto, mientras estamos cantando, nuestros pensamientos están allá en el canto, pero de pronto algo nos asalta. Entonces, el deseo de Dios, yo estoy seguro que es que nosotros le amemos con todo, con todo. Hay una cosa que se interpone entre hacer la voluntad de Dios, en nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios y la práctica de hacer la voluntad de Dios. Y estábamos hablando la semana pasada que realmente esa es una batalla. Realmente es una batalla.
Tal vez recuerdan que hablamos acerca de nuestra batalla contra el pecado. La batalla contra el pecado, dejar de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. El pecado siempre va a ser algo contrario a la voluntad de Dios. Y dejar de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios se convierte en una batalla, en una lucha. Hablamos acerca de que necesitamos una armadura. Hablamos acerca de la fortaleza. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y ¿en qué dijimos? En el poder. Así dice, ¿verdad? Gálatas 6, 10. Fortaleceos en el Señor Efesios 6, 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, estábamos viendo que los esfuerzos humanos o nuestros recursos para luchar contra el pecado se vuelven inútiles. No tienen ningún poder. Nuestra fuerza de voluntad. No sé si alguien de ustedes alguna vez ha tratado de luchar contra el pecado y alguien le dice: es que necesitas fuerza de voluntad. Hay muchas adicciones, hay gentes que sufren adicciones, que pasan adicciones, y el consejo bien intencionado, yo creo que no es mal intencionado, pero un consejo bien intencionado que alguien da es: necesitas fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Es luchar por tus propias fuerzas, es tratar con tus propias fuerzas. Hermanos, contra el pecado no sirve la fuerza de voluntad. En la lucha espiritual no sirve la fuerza de voluntad. Por eso acá en Efesios 6:10 leemos: fortaleceos en el Señor y... No tenemos ahí, Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el versículo 11 de Efesios 6:10. Estamos continuando con el tema de la semana pasada. Dice así: vestíos, el 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, yo creo que sí tenemos que dejar muy claro uno de los puntos que mencionamos la semana pasada, que hay, así como Dios está interesado en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, hay alguien que está interesado en nuestra derrota espiritual. Hermanos, a nadie le alegra más el desánimo, a nadie le alegra más el desaliento, a nadie le alegra ver que los hermanos ya no vienen a la iglesia, a nadie le alegra más ver que los hermanos están practicando un pecado. ¿Saben? A nadie le alegra más que al enemigo de Dios. ¿Qué dice la palabra que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué dice que hay? Hay gozo y hay fiesta. Entonces, ¿qué pasa cuando un pecador no se arrepiente? ¿En dónde es la fiesta? De todos modos hay fiesta, pero no es en el cielo. ¿En dónde es?
Cuando un creyente está viviendo en pecado, cuando un creyente está dando un mal testimonio, cuando un creyente no se arrepiente y vive en un ensimismamiento sin tomar en cuenta al Señor, sin tomar en cuenta la palabra ni la iglesia, hermanos, tengan en cuenta que también hay una fiesta, pero esa fiesta no es en el cielo. ¿Dónde es esa fiesta? Esa fiesta es en la base de Satanás y su guarida de demonios. Ellos se alegran, ellos se burlan, disfrutan. Porque, ¿qué dice la palabra? Pues dice, porque nuestra lucha no es con carne, con sangre, sino contra potestades. Hermano, el enemigo de Dios está en una lucha constante contra Dios y sus elegidos, contra Dios y sus escogidos. De verdad, la historia nos enseña todo esto, la historia bíblica. Cuando Dios eligió a Abraham, ¿cuáles fueron las luchas de Abraham? Les digo una cosa, si Dios no hubiera escuchado a Abraham, si Dios no hubiera elegido a Abraham, ¿qué nos importaría a nosotros si tuvo 2 o 3 mujeres? ¿Nos importaría a nosotros? ¿Cuántos hombres de la edad, del tiempo de Abraham tuvieron o cometieron muchísimos pecados? ¿Nos interesa eso a nosotros? ¿Lo sabemos nosotros? Ni siquiera estamos enterados. Pero ¿por qué lo sabemos de Abraham? ¿Por qué lo sabemos de Isaac? ¿Por qué lo sabemos de Israel, de Jacob? Porque la Biblia nos enseña que el enemigo está interesado más en aquellos que han sido escogidos, elegidos, que en aquellos que no tienen ni siquiera el interés de conocer a Dios, que no han sido llamados por Él. ¿Quiénes luchan más contra el pecado, hermanos? ¿Los creyentes o los incrédulos? Nosotros, les aseguro, nos aflige el pecado. Nos aflige porque sabemos que no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, el enemigo, y esto ya lo mencioné hace una semana, que él usa el acecho, él acusa a los hermanos, él engaña, él miente, él maquina, intriga, se levanta en oposición con tal de que los hijos de Dios, los creyentes, no hagan la voluntad de Dios. Él tiene muchos métodos para hacer que un creyente no haga la voluntad de Dios. Yo puse un mensaje anoche a la iglesia. Hermano, mañana es domingo, prepárate para venir a la casa del Señor, a la adoración al Señor. Y estoy seguro que el enemigo va a colocar multitud de obstáculos, de pretextos. Incluso puede ofrecerte algo que parece mucho mejor, pero ya estamos grandes para no caer en esas trampas, porque él va a usar estrategias con tal de que el creyente no haga la voluntad de Dios. Hermanos, voy a leer otra vez porque voy a mencionar algo importante. Como estamos hablando de la batalla contra el pecado, ¿contra quién luchamos?
Bueno, ahí dice la palabra. ¿Contra qué dice que luchamos? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También contra gobernadores de las tinieblas. Pero saben, hermanos, que en alguna manera tenemos que pensar que el enemigo no solamente es aire, es viento, porque espíritu quiere decir viento. El enemigo no solamente es aire y viento, el espíritu también se materializa, es decir, el espíritu maligno también se materializa. Se materializa. Es decir, cuando pensamos en el enemigo, no solamente pensamos en algo invisible. El enemigo se hace visible. Por ejemplo, ¿qué dice allá en 2 Corintios 11, 13? Lo voy a leer, dice así, 2 Corintios 11, versículo 13. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ministros. Saben, hermanos, que esta clase de personas son las más peligrosas para la cristiandad o para la iglesia. Segunda Timoteo 2:26, vamos a ver qué nos dice. Segunda Timoteo 2, versículo 26. Hay una clase de personas que se mencionan aquí. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Personas que están en cautiverio o que están en esclavitud. Pero dice ahí que están cautivos y luego ¿qué dice? A voluntad de Él. Cuando estoy diciendo que el espíritu maligno, cuando estoy diciendo que esas huestes de maldad, esos espíritus de tinieblas, gobernadores de tinieblas, se materializan, es porque hay una gran cantidad de personas a nuestro alrededor que de veras están en las garras del enemigo de Dios y que son utilizadas para molestarnos, para inquietarnos. El jueves tuvimos una oración muy especial porque nos damos cuenta cómo la muerte realmente yo pienso que son ministros de muerte. Todos esos operadores que hay no digo en nuestro país, pero en muchos lugares y que están trayendo tanta muerte, tanto dolor. ¿Cómo se le puede llamar a esta clase de personas que están atentando contra la vida de tanta gente? Pienso que son esas personas esclavas de Satanás que están haciendo su voluntad. Porque muchas de las personas, hay quizás algunos dirán que son historias, pero muchas personas que han salido de las costumbres ocultistas están diciendo que mucha gente que es secuestrada es para ser ofrecida en sacrificio a Satanás, sobre todo los niños, los jóvenes. Solamente estoy diciendo cómo es que trabaja el enemigo de Dios, tenemos que entenderlo. Allá en Hechos 17:5 dice que cuando Pablo predicaba la palabra del Señor,
allá en Atenas, Tesalónica. Mire cómo se lo pusieron. Hechos 17:5. ¿Qué dice? Vamos a leer juntos. ¿Cómo dice? Miren, hermanos, dice que los judíos que no creían, ¿qué hicieron? ¿A quiénes buscaron para que los ayudaran? Dice que eran personas ociosas. Personas ociosas, sin ningún oficio ni beneficio. Hermanos, yo les animo a los jóvenes, sobre todo, que no vivan una vida ociosa. Cuando uno ya tiene una responsabilidad, a veces obligadamente se ve uno a trabajar, a hacer las cosas, pero el que no, hermanos, de veras, el ocio es un buen campo para la maldad. Aquel que no está haciendo nada, aquel que no se ocupa en nada, que no tiene planes cada día, que no tiene metas, no tiene propósitos, es un campo fértil para la obra del enemigo también. Entonces, pues esta es parte de lo que vimos la semana pasada del método del enemigo. Pero vamos a ver ahora, vamos a Efesios 6, volvemos a Efesios 6 porque estamos hablando acerca de la batalla contra el pecado. Entonces dice así la palabra del Señor. Habiendo hablado de nuestros enemigos, habiendo hablado de la guerra espiritual, el versículo 13, quiero que leamos juntos, Efesios capítulo 6, versículo 13, ¿qué dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, vamos a ir allá al segundo libro de Samuel, donde fue la lectura del día de hoy. Como dijo el hermano Nefta, ¿verdad? No es tan fácil leer este texto. Tiene algunas palabras que nosotros no estamos acostumbrados a leer, por eso nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Saben? Elegí esta lectura el día de hoy porque esta lectura nos habla un poquito de la guerra, de la batalla. Ya que estamos hablando de la batalla espiritual, de la batalla contra el pecado, este capítulo 23, en los versículos del 8 hasta el 29, nos habla de guerras, nos habla de batallas, pero sobre todo, ¿de quién nos habla? ¿Quién logró captar de qué nos habla este capítulo? ¿De quién nos habla? De los valientes de David. Nos habla de personas valientes. Nos habla de personas con un carácter tal que el rey David los eligió para hacer su grupo selecto de guerreros. ¿Cuántos eran por todos? ¿Cuántos eran? 37. 37. Y aunque no estoy pensando que vamos a hablar de los 37, pero vamos a hablar de algunos que nos llama la atención la forma, como dice Efesios 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El texto que leímos antes, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, vamos a ver lo que dice aquí entonces, segundo de Samuel 23,
Número 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita que mató ¿a cuántos? A 800 hombres en una ocasión. El 9 dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahonita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. ¿Y qué dice? Y se habían alejado los hombres de Israel. Miren lo que dice el versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Hermano, qué impresionante. Este hombre Eleazar dice que se había preparado para la batalla, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Prácticamente lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Pero veamos la determinación de este hombre. Dice que se levantó, hirió a los filisteos. ¿Hasta qué momento? ¿Qué dice? Hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Nadie del pueblo estaba con él, él estaba solo, pero saben una cosa, hermanos, que él sintió el compromiso por defender. Él experimentó el compromiso por sacar el honor. Él estaba resuelto a terminar con el enemigo, o por lo menos estaba resuelto a no dejar que el enemigo avanzara. Y entre el grupo de David se le llama como uno de los 3 más grandes hombres valientes de David, de los más cercanos a David. Un hombre que tuvo la capacidad, un hombre que no pensó en huir como los demás, un hombre que no se doblegó ante el ataque del enemigo, sino que con valor lo enfrentó. Y yo estoy seguro que eso es de lo que nos habla Efesios 6:13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el versículo 10, este se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este hombre llamado Eleazar? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este hombre llamado Eleazar? Que no se trata del tamaño del enemigo, no se trata del tamaño del ejército que viene contra nosotros. ¿De qué se trata entonces? De la determinación que tomamos para luchar contra el enemigo. Muchas veces, antes de pelear, ya estamos derrotados. Antes de enfrentar al enemigo, ya nos sentimos vencidos. Puedes hacer una pregunta personal en este momento. ¿Cuál es el pecado más grande con el que estás luchando en este momento? ¿Cuál es el pecado más grande con el que te estás enfrentando en este momento? ¿Es algo tan grande como un ejército?
Es algo tan grande como un batallón. Son gigantes como a los que se enfrentaban muchas veces estos hombres. ¿Cómo es el pecado con el que estás batallando justamente ahora en estos tiempos? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes identificar cuando la Biblia nos habla de las guerras del pueblo de Israel? Ustedes saben que nos habla de diferentes ejércitos. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, luchaban contra los amorreos, contra los gergeseos, contra los fereceos. En este caso nos habla de la batalla contra los filisteos. Y algo que yo había leído sobre las guerras es que quien estaba o quien está al frente de un ejército debe saber a qué clase de ejército se está enfrentando. No es lo mismo pelear con un ejército que con el otro. Hermanos, si nosotros tenemos la capacidad de identificar cuál es el pecado con el que estamos luchando, podremos tener la capacidad para derrotar ese pecado. Por ejemplo, vamos a pensemos en un pecado sexual en nuestra vida. Pensemos en un pecado sexual. ¿Con qué versículo de la Biblia podremos derrotar un pecado sexual? ¿Habrá un versículo en la Biblia con el que podamos vencer el pecado sexual? Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2 me parece. A ver si podemos ahí tener Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo. Dice así, versículo números 3 y 4. Ajá. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Antes, el 2 todavía. Perdón, el 3. El 3, perdón. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice? Y luego, ¿qué dice? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Podrá ser esa un arma para luchar contra el pecado sexual? Pero la verdad es que muchos ni siquiera sabíamos que existía ese versículo. Por ejemplo, Hebreos 13, me parece que es, tal vez vamos a ver ahí, lo voy a buscar primero aquí y luego se los voy a mencionar. No pierdan de vista ese texto, por favor. No pierdan de vista ese texto. Fíjense cómo la palabra tiene para todos, ¿no? Ajá, Hebreos 13, versículo 4. Vamos a ver qué dice Hebreos 13, versículo 4. ¿Qué dice? Honrosa sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio, pero, y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hermanos, hermanas, este hombre Eleazar dice que peleó contra ¿quién? Contra los filisteos.
Por eso Eleazar ya le había tomado la medida al ejército filisteo. Cuando todos los compañeros de milicia, cuando todo el pueblo se retiró, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él? Yo me quedo. Yo me quedo. Tomó su espada. ¿De qué manera ha de haber empuñado la espada? Que cuando terminó, ¿qué pasó? Se le quedó pegada a la mano. Pienso yo, humanamente, pienso que ha de haber sido como como un calambre, no sé, una cuestión de los tendones, los músculos, de la fuerza, de la determinación que él tenía, que ahí se quedó la espada. Ahí se quedó. Y esto debería de abrirnos a nosotros la pregunta: ¿qué tan determinado estoy a luchar contra un pecado específico de mi vida? ¿Por qué no he logrado vencer ese pecado? ¿Por qué no he logrado vencer ese pecado? Solamente puse como ejemplo el pecado sexual, pero por ejemplo, el que es grosero, el que habla 5 palabras y de las 5, 4 son groserías, maldiciones. O el que dice 5 palabras y después tiene que decir, te lo juro. Te lo juro. ¿Por qué un marido tendría que jurarle algo a su mujer y una mujer jurarle algo a su marido? ¿Por qué? Porque un hijo tiene que jurarle a sus papás que no ha hecho algo malo. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Porque en algún momento la confianza se perdió. Ya no te creo. Ya no te creo. Y que él dice, no, pero yo te juro que esta vez es verdad. Te lo juro por mi mamá, por mi papá. Porque el pecado que ha predominado en la vida de esa persona es el engaño, la mentira. Pero ¿qué tan determinado estás a luchar contra ese pecado específico que domina tu vida? Como varones hay otros pecados que tienen que ver con lo sexual. Como jóvenes. ¿Qué pecado es ese? Por eso dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios. Y vamos a ver eso más adelante, pero volvemos allá a 2 de Samuel. Miren, otro hombre valiente de David dice así. Estamos hablando de valientes. Dice después, el versículo 20, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, ¿qué hizo? Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, un gigante, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia
con su propia lanza. El otro peleó contra un filisteo, o los filisteos. ¿Este contra quién peleó? Contra un egipcio. Pero antes había matado leones. ¿Saben, hermanos, por qué alguien mataría 3 leones? ¿Por qué alguien podría matar 3 leones, como dice aquí? ¿Por qué creen que pudo matar 3 leones? ¿Por qué piensan que él pudo matar 3 leones? ¿Por qué este Benaía pudo matar 3 leones? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Saben cuál es la respuesta? Sencillamente porque él sabía cómo matar leones. Sencillamente porque él sabía cómo matar leones. Los otros no mataban leones, pero él mató leones. Sansón también parece que mató, ¿no? Leones, pero él era fuerte. Benaía no es que fuera tan fuerte, pero él sabía cómo matar un león y mató otro león y mató otro león. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En cuanto al pecado, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo? Quiere decir, quiere decir que a lo largo de nuestra vida cristiana ya debemos saber cómo vencer el pecado. ¿Sabes, hermano? Alguien ha dicho, de los que saben estrategia militar, dicen que el peor momento para un ejército, dicen que el momento más vulnerable para un ejército es cuando han ganado una batalla. Ese es el momento en el que deben tener más cuidado, cuando han ganado una batalla. Y muchas veces el enemigo busca para nosotros ocasión cuando hemos salido victoriosos de un pecado. Porque por una parte puede dominarnos el orgullo, la soberbia, pero por el otro es que hemos dejado todo en esa batalla. Estamos exhaustos, estamos muertos por la magnitud de una batalla. Muchos hombres de oración, algunos hombres de oración, perdón, no muchos, algunos hombres de oración, grandes hombres de oración, han dicho que la mayor tentación para su vida vino cuando habían terminado su tiempo de ayuno, cuando habían acabado su tiempo de oración. Uno pensaría que en ese momento estaban más fuertes, pero dicen ellos que han sido de los momentos donde se acrecenta más el acecho del enemigo. Por lo tanto, como estoy diciendo de este hombre que mató leones, él sabía cómo matar leones. Y no solamente hizo eso, sino que además peleó con un egipcio. Dice que el egipcio tenía lanza en la mano, pero él descendió contra él. ¿Y cómo descendió él? Con un palo. Es más o menos lo que le dijo Goliat a David cuando venía a él, ¿no? Le dijo, ¿por qué vienes a mí con palos? Él venía con su lanza, venía con todo su equipo. Y David le dijo, porque yo vengo a ti en el nombre de el Señor de los ejércitos, a quien tú has provocado. Hermanos, hombres valientes, hombres que no pensaron en sí mismos, hombres que pensaron en defender el honor de Dios,
defender el honor del pueblo de Dios, defender al rey. Hay un nombre aquí que a mí me causa, no sé usar, no sé qué palabra decir, pero me causa algo tan grande este hombre, tan fiel. Al final de este capítulo, en el versículo 39, ¿quién es el último valiente que se menciona? ¿Y quién fue Urías Eteo? ¿Quién fue Urías Eteo? El hombre más fiel, el hombre más valiente. El rey estaba engañándolo con su mujer. El rey ya tenía planes para quedarse con su mujer. Lo mandó llamar, lo engañó, le dijo, cena conmigo, mira, vamos a cenar y luego te vas a tu casa. Y dijo, Señor, ¿cómo voy yo a cenar? ¿Cómo voy a dormir en mi casa si mis hermanos del ejército están regados por allá en el campo? No voy a ir a mi casa. La segunda noche, Urías, ve a estar con tu mujer, eres recién casado. Dijo, Señor, ¿cómo voy a estar con mi mujer esta noche si mis hermanos están en peligro? Este hombre era fiel al Señor, era fiel a su ejército, era fiel a su rey. ¿Y qué hizo David? Bueno, y todavía llevó la carta de su propia sentencia. En la carta decía al jefe, a Joab, le dijo, mira, pon a este Urías, ponlo en lo más recio de la batalla, donde sea seguro que muera. Y como él era valiente, obedeció y entró a lo más duro de la batalla. Hasta un momento en que lo dejaron solito, dijo el general, quítense todos, déjenme solo ahí. Hermanos, menciono a Urías por la fidelidad, a Eleazar por la determinación en pelear hasta que la mano se quedó pegada, a Benaías por la experiencia. Espiritualmente saben que el diablo se le llama el león rugiente, espiritualmente hablando. Y menciono a Urías por su fidelidad, porque él de veras no permitiría que el enemigo hiciera daño. Y aunque no sabía en lo que estaba metido, pero ahí estaba. Por eso, hermanos, es que leemos en Efesios 6, 10. Por eso es que leemos aquí acerca de la armadura de Dios, que dice así, Efesios 6, versículo número 10, perdón, versículo 13, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 11 y el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, creo que una vez ya hablamos esto, pero ¿cuál es el día malo? Según la Biblia, ¿cuál es el día más malo del mundo? El día más malo de tu vida. Job dijo que el día más malo de su vida, ¿cuál era? Cuando nació, dijo, maldito sea ese día que se dijo, hay un varón en la tierra, no quiero saber. Job era de esos hombres que no le gustaba que le celebraban el cumpleaños. Su esposa le hacía una gran fiesta y él no llegaba a la fiesta, porque decía, no quiero saber, no quiero recordar el día que nací. Bueno, cuando ya estaba enfermo, ¿no? ¿Por qué? Dijo él. Ese era su día malo. Para nosotros los creyentes, ¿cuál es el día más malo? ¿Cuál es el día más malo en la vida?
¿Puedes pensar cuál ha sido tu día más malo en la vida? ¿Cuál es el día que no quieres recordar, que no quieres vivir? Bueno, ¿qué creen? Ahí mismo lean ustedes. Ahí mismo dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. ¿Qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿Y por qué son malos los días, hermanos? ¿Por qué son malos días? No por la, no porque ya no llueve o no porque hace mucho calor, no por no por esa causa de fenómenos. ¿Por qué son malos los días? Porque el mal impera. El mal está en todos lugares. La maldad, hace 8 días hablamos de eso, que lo único que va a aumentar al final de los días, ¿qué es? La maldad. La maldad va a aumentar. Por eso dice el Señor, necesitamos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y una vez que todo acabe, podemos estar firmes. Podemos estar firmes. Necesitamos toda la armadura de Dios si queremos mantener nuestra posición de fe. El enemigo, aunque no es omnisciente, tiene su red de inteligencia, es decir, nos vigila. Y creo que eso ya lo dije la vez pasada. Él sabe nuestra más grande debilidad. Por tanto, no podemos descuidar ninguna parte de la armadura que Dios nos ha dado. Hermanos, yo quiero invitarles el día de hoy a pulir su armadura, a pulir su armadura. ¿Eres consciente de tu armadura, hermano? ¿Cuáles son las piezas no vamos a ver eso hoy, pero ¿cuáles son las piezas de la armadura? El primero, ¿cuál es? No, el primero, ¿cuál es? La faja o el cinto de la verdad. Piensen como una faja de seguridad. El segundo, ¿cuál es? La coraza de justicia, la cubierta que va encima de el cinto de la verdad. ¿Y el tercero, cuál es? Ahí está, ¿no? Calzado los pies. El tercero es los zapatos. El cuarto, ¿cuál es? El escudo de la fe. El siguiente, el yelmo de la salvación. Y el siguiente, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Hermanos, yo quiero invitarlos hoy a pensar en su armadura espiritual, a pensar en su armadura espiritual, que reluzca. ¿Dónde está tu armadura últimamente? ¿En dónde está? Recuerdo hace unos años que viajaba con un hermano, viajábamos a una convención y nos acompañaban otras dos hermanas.
en el mismo viaje, ya mayores las hermanas. Y estábamos llegando a cierto lugar y había un retén de militar, ¿no? Ahí estábamos. Y el hermano que iba conmigo inmediatamente dice, bueno, él iba, él era su vehículo que llevábamos. Inmediatamente él pensó en sus documentos del vehículo, ¿no? Es lo más que uno piensa, ¿no? Pero inmediatamente nos dijo a los otros tres que íbamos, saquen su credencial de lector, que nos van a pedir. Y ya, pero una de las hermanas que iba con nosotros no llevaba, y le dice, hermana, ¿y su credencial? Ahí está en la casa. Hermana, dice, es que debe de andar siempre cargando su credencial. Dice, es que la verdad no quiero que se me raye, que se me haga muy fea. Dice el hermano, ¿sabe usted que por no traer la credencial la pueden enviar al Salvador? a por allá al sur, porque en ese momento era que estaban esos retenes muy fuertes para migración, ¿no? Hermano, ¿dónde está tu armadura? ¿Dónde está tu armadura? ¿La tienes puesta o está guardada? ¿Dónde está esa armadura? Según Efesios 6:13, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Según el 11, vestirse. Y según el 13, tomarla quiere decir traerla siempre encima de nosotros. Cuando David probó la armadura de Saúl, ¿qué dijo? Señor, dijo, yo no soy hombre de guerra, nunca he probado andar con una armadura. Y yo creo que cuando David caminaba, pues sentía el peso, el estorbo, y dijo, no, yo no quiero usar esta armadura, yo ahí la dejo, yo voy con las armas que yo sé que puedo vencer. Hermanos, la armadura que el Señor ha provisto para nosotros es una armadura que también te puede parecer incómoda. Te puede parecer incómoda si no has practicado a andar con ella. Si no lo has practicado, te va a parecer incómodo. Vas a pensar que no puedes caminar. ¿Cómo voy a andar con un casco? ¿Cómo voy a andar todo el tiempo bien apretado, fajado? ¿Cómo voy a andar todo el tiempo con unos zapatos que no son los míos? Y cargando todo el tiempo un escudo. Hermano, si no estás acostumbrado, te va a costar trabajo. Pero si comienzas a usarlo, te vas a acostumbrar. Y lo más importante, si no estás usando la armadura de Dios, estás desprotegido y estás a merced del pecado. Como eres el blanco de Satanás, estás a merced del pecado, como él mismo dice en su palabra, de los dardos de fuego. Entonces, no te extrañes que no puedes vencer el pecado. No te extrañes cuando dices, ¿por qué por más que quiero, no logro? Por más que quiero andar en santidad, no avanzo. Por más que quiero rechazar este otro pecado, no puedo hacerlo. ¿Cuál es la razón? Una de ellas es que no estás portando tu armadura. ¿Por qué estás siendo derrotado? Porque no estás usando correctamente tu armadura.
O a lo mejor puede ser que sí lo estás usando, pero no lo estás usando correctamente. Hay dos cosas: vestir y tomar la armadura de Dios. Y esto no es una sugerencia para los creyentes, es un mandato, es un mandamiento. Hay una diferencia entre una sugerencia y un mandamiento. La sugerencia dice: si quieres hacerlo, hazlo. El mandamiento dice: hazlo. Vístete y porta tu armadura. Entonces, hermanos, esta semana les voy a dejar una tarea. Desempolven su armadura, si es que no la están usando. Si la están usando, puede ser que el cinturón ya anda colgado por las rodillas. Puede ser que la coraza ya se le están zafando por aquí las escamas y ya está caída de un lado. El calzado del evangelio a lo mejor necesita media suela ya. Ya está muy gastado. El escudo, a lo mejor, tal vez no te has dado cuenta, pero tu escudo ya está muy baleado. Tiene un montón de agujeros por ahí. Y el yelmo de la salvación, tu casco protector, ya le volaron el pico, a lo mejor no te has dado cuenta. Entonces, yo quiero invitarte esta semana a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 18. Efesios, ¿qué vamos a leer? Efesios 6, 10 al 18. Y con la ayuda de Dios vamos a compartir ese texto la semana pasada para terminar esta pequeña serie de nuestra batalla contra el pecado. ¿Mande? La semana que viene. ¿Qué dije? ¿Cómo? Perdón, la semana que viene. Ya ni me acuerdo qué dije. La semana que viene. Ya estoy como Einstein, ¿verdad? No sé quién soy, pero no sé dónde voy. Qué bueno que están atentos, hermanos. Entonces, la semana que viene, Dios mediante, la armadura de Dios, esas partes que el Señor nos dejó, el apóstol Pablo, gracias a Dios que el Señor lo inspiró en ese momento. Por ahí anda un video en la red, ojalá lo puedan ver, donde está el calabozo donde Pablo terminó sus días. La tradición señala ese lugar donde Pablo terminó sus días, preso antes de que fuera a salir para ser decapitado. Si lo encuentro, se los comparto. Es un lugar pequeñito, estrecho, no tiene puerta. Lo que tiene es un agujero en el techo, por donde se entiende que lo metieron, y en ese agujero es donde le bajaban una bolsa con agua, una bolsa con comida, cuando a veces le daban de comer. Y arriba hay un lugarcito donde dice la tradición que ahí se sentaba el médico amado, Lucas. De repente vemos a Pablo sentado en una mesa con su pluma escribiendo, pero la verdad que es muy posible que no fue así. Él era un preso. Nerón le tenía coraje y Nerón lo mató al final. La tradición dice eso, que ahí Lucas arriba se recostaba y ponía el oído en el hueco que estaba ahí para escuchar lo que Pablo le dictaba desde abajo. Por favor, Lucas escribe: sobre todo tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Ahora nosotros tenemos esa recomendación y la dejó escrita para nosotros, gracias a Dios. Hermanos, no nos cansemos de esta batalla,
no hay que desmayar en esta lucha, hermano. Dios espera de nosotros, Tito 2:14 dice que Él espera de nosotros que seamos un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que dé testimonio, una iglesia que no solamente con palabras, con acciones, con conducta, con todo esto, que demos un testimonio acerca del poder de Dios en nuestras vidas. Pero si el pecado está tomando parte de nuestra vida, el poder de Dios no se va a manifestar completamente. Por eso es la razón de la batalla y esta batalla es una batalla que tenemos que ganar, tenemos que vencer. Entonces, pues, preparémonos, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar, para darle gracias a Dios por este tiempo de la palabra y pues orando que tengamos victorias, siempre victorias, victorias. Y pulan su armadura, porque la vamos a ocupar la semana que viene. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres el capitán, eres el que va delante de nosotros como poderoso guerrero. Al final estamos esperando en el lugar, en esa tierra nueva, esos cielos nuevos. En tu presencia estamos esperando nuestra reunión como vencedores. Mientras tanto, hay un trabajo que hacer aquí en la tierra, a nuestro alrededor, para ser un ejemplo de lo que tú haces con vidas que posiblemente estaban destrozadas, posiblemente sin esperanza, pero que tú has transformado a través de tu poder, de tu palabra. Pero ahora, Señor, permítenos presentar esa batalla contra el pecado que nos asedia, el pecado que viene persiguiéndonos, que trata de frenar el avance de la iglesia, que trata de frenar el desarrollo de un cristiano. Señor, queremos hacer fiesta en el cielo, queremos que haya fiesta en el cielo cada día por pecadores que se arrepienten. Pero no queremos fiestas en el trono de Satanás y sus demonios cada que un creyente fracasa, cada que un creyente deliberadamente elige el pecado en vez de la santidad. Señor, permítenos ser agentes de gozo y alegría para el cielo. En tus manos estamos, Señor. Fortalécenos como hemos orado, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, este es tu pueblo, es tu iglesia, es tu cuerpo, quien tú compraste con tu sangre preciosa. Te pertenecemos, Señor, y te damos la honra y la gloria por lo que tú vas a hacer en nosotros, por esa demostración de poder en la vida de cada quien. Que nuestra mano se quede pegada a la espada que es la palabra del Señor. Que podamos vencer leones como aquel hombre venció 3 leones al enemigo. Y que podamos ser tan fieles como aquel hombre Urías. No pensando en sí mismo, pensando en el honor de tu nombre, en el honor de tu pueblo. Así oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Pueden tomar su lugar.